¿qué tal? Muy buenas noches. Esta ha sido una semana en la que la actualidad ha estado marcada por una palabra, transparencia, y otra, salarios. Diferencias salariales enormes entre altos cargos del gobierno y el presidente, jefes de gabinete en los ministerios y los propios ministros. Unas diferencias que quizás no hemos entendido muy bien y que han levantado pues una enorme polvareda. Hoy vamos a hacernos eco de esa polémica, vamos a hablar de salarios, vamos a hablar de transparencia. Así que abrimos ya esta mesa, nos volvemos transparentes nosotros también y saludamos a Sofía Vázquez. Hola Sofía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Belén Varela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludo en primer lugar a Loreto Silvoso, muy buenas noches. Hola, tía. Y a Mariluz Canal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y dejo para el final a José Manuel Laje, ¿qué tal José Manuel? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque le hemos traído para hablar de transparencia por varias cuestiones. La primera de ellas, que hace ya 4 años presentaste, cuando eras diputado en el Parlamento de Galicia por el Partido Socialista, una iniciativa precisamente enfocada en este sentido. Y a mí me gustaría saber 4 años después qué ha cambiado aquí en Galicia. Bueno, eu creo que a forza dos feitos demostra que primeiro había un debate fai moito tempo que se decía que non respondía a unha necesidade, non? Recordarás, tivemos a oportunidade de falalo daquela, se decía que non era necesario que houbera transparencia, que se coñeceran os salarios, o patrimonio. Penso que 4 anos despois o que fai necesario a transparencia son os feitos do día a día. É dicir, hai unha desafección moi grande cara a todo o que é a actividade política. Penso que hai unha maior exigencia por parte da sociedade para coñecer como se administran os recursos públicos e, fruito deso, pois, hoxe eu creo que ninguén cuestiona que todos teñamos dereito a coñecer os salarios dos cargos públicos, nin o patrimonio dos cargos públicos. É dicir, o que daquela non foi ben entendido, porque era obvio que non era ben entendido, incluso pues, había moito recelo. Penso que hoxe xa poucas persoas cuestionarán que poidamos acceder a esos datos, non? ¿Tú dirías que hoy somos más transparentes que hace 4 años? Penso que houve un avance, o que pasa é que fomos arrastrados. É dicir, como sociedade non fomos pioneiros. Individualmente pudo haber iniciativas nese sentido, pero penso que fomos arrastrados. Arrastrados por qué? Bueno, arrastrados porque o día a día non podemos desligar, digamos, a exigencia de transparencia co clima social e político e económico. É dicir, a situación a que nos levou todo o deterioro da crisis, o alto nivel de desconfianza que hai na clase política, na clase dirixente en xeral, non diría só na política, non? Porque hai en diferentes estamentos, pasamos desde a propia Casa Real, da monarquía, é dicir, de algúns xuíces, todos os estamentos, non quero deixar de citar a ninguén, creo que houve unha crisis xeral, e hai unha crisis xeral de valores. Entonces, a resposta da transparencia tamén ven derivado de decir, bueno, vamos a intentar poñer coto ao nivel de desconfianza. Penso que se fixeron tímidos avances. De feito, a Lei de Transparencia que se aprobou finalmente no Congreso dos Deputados e da que se está falando estes días non é un punto final, non pode ser unha estación términi. Tiene que ser un punto de partida, eu creo que é un más que punto nada. de partida, sí. Bueno, de puntos de partida vamos a hablar, de transparencia hablaremos, pero vamos a darle también su punto de partida a nuestro compañero Yago García. Hola, Yago, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy buenas estamos? Buenas noches. Porque no sabemos si es muy transparente nuestro personaje de la semana, pero nos ha dejado una perla muy interesante. Sí. Hoy vamos a hablar de devoluciones en caliente. No nos referimos al viaje de vuelta de Tenerife a Extremadura de Monago tras pasar un fin de pasión con Olga María Henao. No, devolución en caliente es la patada que da el ministro del Interior a los inmigrantes en la valla de Melilla de vuelta para Marruecos. Medida quizá pelín ilegal, pelín racista, que comentaremos después. Tenemos más cosas. Nuestro equipo de guionistas, formado hoy por los 250 altos cargos que cobran más que el presidente del gobierno, trae una nueva guerra de sexos. Hoy vamos a hablar de juguetes. Vamos a ver, ¿realmente la Barbie y los Action Man educan en igualdad? Si la infanta Cristina juega al Monopoly, cae en la casilla de la cárcel, ¿se libra al momento pagando 600.000 euros de fianza? Son preguntas así que lanzo al aire. En fin, como hacer una encuesta es algo muy serio, queríamos mandar a alguien responsable a hacerla, pero al final fui yo. Ya tenemos un juguete aquí. Vamos a ver. ¿Y esto es de una niña o de un niño? De una niña. La mayoría de los juguetes están hechos, unos pues son para niños, y los carritos, por ejemplo, la mayoría de las veces son para niños, a menos que diga es de Barbie y es para Barbie. Os dejo aquí. ¿Cómo era esto? Monster High. Monster, eso, pues High.
Eso os lo dejo aquí. Venga, gracias. En fin. Monster High se llama. Monster High. En fin, que yo no me entero nunca de nada, los que se enteran siempre de cosas son ustedes y pueden participar con nosotros comentándonos lo que quieran por solo 21 euros. 1 euro se lo lleva Hacienda y 20 por esto. Crear en Twitter el hashtag #LV51, que es con el que pueden comentarnos lo que les plazca. Que les plazca de la guerra de sexos preparada por Diego García, que luego nos la cuenta, de su personaje y del resto de temas que trataremos en el programa. Temas que tienen que ver, como decíamos, con la transparencia, con esa pregunta que le lanzábamos a José Manuel, y luego hablaremos también de otras cuestiones que tienen que ver con transparencia y que nos van a llevar de su mano también a la Diputación de Ourense. Pero me gustaría ampliar esta pregunta al resto de la mesa. ¿Creéis que somos más transparentes o tenéis cierta sensación de que la Administración es más transparente esta semana, Sofía? Bueno, el ejercicio que se ha hecho es mayor que el que se había hecho, pero yo creo que no se ha incluido todo lo que debería de estar, y tampoco creo que tengamos los españoles o los ciudadanos o los contribuyentes la sensación de que lo que allí está expuesto sea cierto. O sea, yo tengo... Bueno, como está todos los días saltando algún escándalo, pues estoy como esperando a que salte alguno de allí y digan, no, es que no tenía 5 chalés, sino que tenía, o sea, como el presidente Pescanova, ¿no?, que anda mirando ahora al juzgado a ver lo que tiene o lo que no tiene, pues que alguien encuentre algo que no está en ese portal. Que no está en el portal, sí, de alguien, ¿no? Bueno, no sé si vamos a encontrarnos eso o no. Paloma Ferro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Lo que nos hemos encontrado, sobre todo lo que más morbo ha desatado, tiene que ver con lo que cobran los políticos y los altos cargos. Exactamente, es el apartado más suculento de esa web de transparencia que se estrenaba esta semana, el económico, concretamente el que se refiere a los salarios de los altos cargos de la Administración, porque hemos podido constatar que la cúpula de la Administración cobra más que un presidente o que un ministro. Vean. Mientras que el presidente del Gobierno cobra 78.000 euros al año, su jefe de gabinete percibe 113.000, es decir, que Jorge Moragas gana 35.000 euros más que su jefe Mariano Rajoy. Lo mismo ocurre con la vicepresidencia del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría gana 75.000 euros al año. La secretaria de Estado de Comunicación, 110.000, un 30% más. Se repite el patrón con los ministros. Ellos ganan de media 69.000 euros al año. Sus secretarios de Estado perciben 110.000, 41.000 euros más. Casi 260 cargos de la Administración General del Estado cobran más que el presidente del Gobierno. Para los ciudadanos, pues no cabe en la cabeza que un subordinado, cobre más que su jefe. Por eso hemos querido salir a la calle para hacer un pequeño examen de intuición y lógica. Y la materia de ese examen son los salarios de nuestros representantes públicos. Se supone que el máximo responsable de una empresa o de una institución, en este caso del Gobierno, debería ser el que más cobra. Sin embargo, la ley de transparencia nos ha dado una sorpresa. Vamos a hacer una prueba aquí con la gente a ver si es capaz de adivinar cuál de los siguientes cargos que le vamos a mostrar es el que tiene un salario más alto. Ya les adelantamos una pista, no es Rajoy. Pues hombre, debería ser el presidente del Gobierno, me imagino, pero va a ser que no, ¿no? Como el gana este, me parece que é o de Sepi. No debería ser así. 210.000, ¿qué le parece? Mantenderíanse 199 familias máis el. E logo será este e o director da Guardia Civil. Bueno, pero estos son unos datos oficiales. Lo que a final de año llevan para casa que seguro que varía un pouco. ¿Cree que cobra máis Artur Mas que Rajoy? Creo que sí. Un día o mellor igual se presenta un camión de xente a comer na casa deles. Sería o que merecera. No me parece justo ninguno de ellos. Yo cobro bastante menos y seguro que trabajo más que él. ¿Canto cobra Rajoy de estos que está aquí? O que él di que cobran. Vamos a poñer un polo medio. 144 máis ou menos. Cobra menos. Cobra menos. Iso di, 614. Menos ainda. Bueno, 78. Sí. Iso di. Suena muy raro eso, la verdad que hay chanchullo. Pero el jefe ahí no está todo puesto, que el jefe tiene casa propia, todo pagado y sueldos vitalicios cuando se jubilen. ¿E Feijóo? 66.923. Home, porque fai chega. Que lle parece que o director de gabinete de Rajoy cobre máis? Si, non é normal. E cobras máis co teu xefe? Que va? Nin a cuarta parte, vamos, nada. Non se pode ter esos sueldos co país como está. Que los trabajadores cobramos un sueldo de mierda y estos se están forrando a base de mangar y de sueldazos. Yo creo que cuando no estén satisfechos que me dejen a mí el sueldo y el puesto. Que yo voy encantado, sí, por ese precio voy encantado, que ya lo pagaremos nosotros todos.
ti tamén, vas a pagar. Bueno, queda claro que para la mayoría de los ciudadanos esta escala salarial no tiene demasiado sentido. ¿Cómo podría solucionarse? Bueno, los políticos nos han ofrecido varias recetas esta semana, que los que cobren más pasen a cobrar menos y que los que cobren menos también pasen a cobrar más, porque sí, para algunos de nuestros políticos, los salarios de los servidores públicos son muy austeros. Yo creo que los sueldos de los servidores públicos son unos sueldos muy austeros, ¿verdad? Y desde luego no se trata de que, vamos, en mi opinión, que los ministros, o sea, que los secretarios de Estado ganen menos, sino, hombre, que quizá el ministro debía ganar más. Se o xefe de protocolo de Moncloa cobra máis que o presidente do goberno, é evidente que hai cousas que deberían de ser revisadas. Yo no me quejo. No, además, con el ritmo de trabajo que llevamos, tampoco tenemos mucho tiempo para gastar. No es que tengamos que subir el sueldo al presidente del gobierno, es que los que cobran más que el presidente del gobierno deberían de bajárselo. Os salarios dos cargos públicos son unha expresión máis nese gran pacto, verdad, entre os partidos do réxime. Bueno, soluciones para todos los gustos y la más resignada, Soraya Sáez de Santa María. Que no le da para gastar. Por cierto, Soraya Sáez de Santa María, que luego la escuchamos, ha hablado hoy de esta cuestión. A ver, porque Sofía estaba diciendo antes que ella toda esta diferencia tampoco la ve muy clara y hemos visto, Loreto, que la gente con la que hemos estado en la calle tampoco. No se entiende y además la reacción de los políticos menos. Este país, lo que pasa en este país a mí me parece surrealista. O sea, la semana que presentan el portal de la transparencia hemos acabado hablando de que hay que subirle el sueldo a Rajoy. Y con frivolidades del estilo de las de Soraya, que no trabaja tanto, que no da tiempo. Claro. Ya me gustaría a mí que no me diera tiempo a gastar todo lo que gano. No sé, me ha parecido un poco insultante para el ciudadano de a pie. Y luego, claro, se le llama al ciudadano de a pie que protesta por estos sueldos, se le llama demagógico y se dice que es políticamente incorrecto decir que ganan mucho. Pues es lógico, es que la gente reaccionará como tiene que reaccionar, porque los que ganan 200.000 euros al año, los de la SEPI, eso es el doble de lo que un ciudadano medio tiene que ahorrar toda su vida para comprarse el piso, para pagar la hipoteca, por ejemplo. Estamos hablando de cosas así. Es que es insultante. Belén. Bueno, el tema de retribución es muy delicado y cuando se publican retribuciones a lo que dan lugar es a lo que estamos viendo, es al cotilleo, a la comparación con lo que cobro yo. La comparación es una de las cosas que más daño nos hace a nivel de nuestra propia felicidad o satisfacción y bueno, pues da lugar a esto. Aparte del tema de transparencia, que es evidente que sí debemos saberlo, parece que tenemos que tender a la transparencia porque si no tendemos oficialmente, hoy las redes hacen que todo se sepa, ¿no? Entonces es mejor que se tome la iniciativa de publicar y que se sepan las cosas. Con el tema de la equidad y de si unos deben ser más u otros menos, es un tema muy delicado. En primer lugar, si tuviésemos en cuenta el valor del mercado, no son puestos extremadamente bien retribuidos tampoco. Es decir, si los comparamos con el nivel medio de personas con esa responsabilidad en el ámbito empresarial, no son salarios excesivos, aunque nos parezcan escandalosos a los ciudadanos de a pie. ¿Pero el de un presidente del gobierno o el de un ministro o el de su jefe de gabinete? El de un presidente de un gobierno, por supuesto. Es decir, cualquier presidente de una compañía grande, vamos a poner, ni siquiera voy a poner como ejemplo una mediana, vamos a poner una grande. Yo creo que una compañía más grande que España ahora mismo pues debe de haber poquitas aquí en España, ¿no? Entonces, el presidente de una compañía gana bastante más de lo que gana Mariano Rajoy. Es verdad que el valor de mercado en este caso es muy difícil tenerlo en cuenta porque no podemos comparar, como se ha explicado, la función servidor público con la función directivo de una empresa. La retribución en principio debe tener en cuenta también lo que tú aportas, el valor que tú estás aportando o cómo es el retorno de la inversión que se está haciendo en ti. Entonces nosotros como ciudadanos, si hacemos el análisis de qué retorno tiene el trabajo de un directivo de este nivel, de un presidente de gobierno, de un político, pues posiblemente el retorno debería ser mayor que lo que les estamos pagando. Claro, en esta etapa de crisis, pues evidentemente es muy difícil ver el retorno. Hay puestos en los que es fácil verlo. Estabas comentando tú antes, Antial, por ejemplo, el de la Guardia Civil. Bueno, pues seguramente en recaudaciones se está ganando su sueldo. Pues no lo sé. Los retornos a veces son muy fáciles de ver, pero no son tan fáciles de ver los retornos de determinados ministerios, a lo mejor, o determinados puestos que tienen un fin social. Entonces yo dejo
en el aire la pregunta o el comentario de un marinero de mi entorno que trabaja muchísimas horas y con muchísima dedicación, con un esfuerzo increíble para recuperar embarcaciones antiguas. Y entonces una vez le pregunté, ¿cómo estás dedicándole tanto tiempo a un trabajo tan duro y con tanta concentración? Y me dijo, esto si me pagaran no lo haría. Pues hombre, yo creo que hay que pensar mucho en este comentario, porque ¿cuál de estos políticos si no le pagaran haría lo que hace? Yo creo que la mayor parte de las personas que están al servicio de un puesto público, que están al servicio, digamos, de la ciudadanía, deberían poder hacer su trabajo aunque no le pagasen por ello, pero tienen que comer con algo. Problemas de comer no creo que tengan, de todas formas. Sí, Sofía, brevemente, que quiero escuchar también a Mariluz y quiero preguntarle a José Manuel, como exdiputado también, y que ha estado en el medio de ese debate, porque el debate sobre lo que cobran, por ejemplo, los parlamentarios siempre ha estado encima de la mesa. Ahora quizás, como tú decías, de una manera más intensa, porque estos 5 años de crisis nos han cambiado muchas cuestiones, pero bueno, voy primero con Sofía. Hacemos una propuesta, que sean menos políticos, menos el número de políticos, y les pagamos un poquito mejor. ¿Tú dirías que están mal pagados? Bueno, a ver si... Yo no digo que estén mal pagados, pero si el problema es que se les paga, que no cobran, que no sé qué, que cobran en negro, que hacen la sede de no sé qué en negro, que tal, que tú, ¿vale? Eliminamos el Senado, nos quedamos con la mitad de los políticos que hay. No digo uno, no digo que nos quedemos con un político, que nos quedemos con los que nos hagan falta realmente, que nos quedemos con los altos cargos que nos hagan falta, que utilicemos a funcionarios de alto nivel, de cargos de confianza, en vez de tener que fichar a gente de empresa privada, porque a los funcionarios de alto nivel ya les estamos pagando. Bueno, pues reduzcamos el tamaño de la clase política, les pagamos un poco mejor y que el retorno sea mayor. Mariluz, ¿tú entiendes que el debate se haya centrado en esta cuestión? A mí me parece bastante ficticio este debate, y además me parece, o a lo mejor no voy a estar de acuerdo con lo que se dijo aquí ahora, yo siempre era la discordante, y aquí voy a defender a la clase política, es decir, y no es verdad que no se le tiene, que tendrían que hacer su trabajo sin que se le pague. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A lo que hace la señora de Cospedal en Castilla-La Mancha? Es decir, que solo los ricos puedan tener acceso a la política. Es decir, ahí vamos, hay cuidado, ese es el camino. Os estamos criticando muchísimo la labor del político y los sueldos del político. No estoy de acuerdo con Belén, yo creo que están mal pagados los políticos para la responsabilidad tan tremenda que tienen con respecto a lo que hace, a la media de cualquier ejecutivo alto en este país y en cualquier país, está claro. Entonces, a mí este debate y lo de la transparencia, perfecto, pero lo de los sueldos de los políticos me tiene un poquito aburrida, porque es que lo que estamos es denostando la labor del político. ¿Habrá políticos corruptos? Pues claro que sí, pues esos políticos corruptos que se les exijan todas las responsabilidades que haya que exigirse, y que tienen que ir a prisión, pues se van a prisión y ya está. Otra cosa es que la clase política esté denostada, porque yo creo que hay muchísima gente que no le beneficia realmente la política, o sea, que se están sacrificando mucho. Y yo puedo, y lo digo con conocimiento de causa, para que luego la gente crea que está sacando un rendimiento tremendo de lo que estás haciendo, y todo lo contrario, o te estás poniendo lo que tú sabes y conoces y además te sacrificas incluso por el bien común. Y eso parece que suena como a muy extraño, como que me están contando. Pues no, que me están contando, no. Y otra cosa es que las personas que ejercen la política, que haya personas corruptas, y ahí ya está, pero que la labor que está haciendo el político, el sueldo que tiene el político, debe ser de acorde con la responsabilidad tan grande que tiene el político a la hora de tener que desarrollar su labor. Y no estoy de acuerdo con Sofía a la hora de que tengamos que recortar. Recortemos lo que tengamos que recortar. Si tenemos pues, muchísimas administraciones o muchísimos cargos que están súper duplicados, y decimos así en términos muy modernos lo de súper, pues bueno, pues muy bien, pongamos realmente los cargos que sean necesarios, pongamos a lo mejor menos fontaneros, pues es verdad, o a lo mejor el amigo del amigo del amigo, y ahí está la transparencia, es decir, ahí está la transparencia, es decir, no tenemos por qué contratar pues, al amigo del amigo del amigo, sino a aquellas personas, muy bien, aprovechar esos cargos ya funcionarios públicos de carrera que están ahí, pero
Si además tienen que hacer de subsecretario, como por ejemplo que estamos hablando, ¿por qué gana más un subsecretario? Pues que a lo mejor el señor es funcionario, tiene unos quinquenios y va ahí. Estamos hablando además de sueldos brutos, que tampoco es para tanto, es decir, dividamos a ver, el que se lleva este señor al bolsillo, a su casa, a lo mejor tampoco es tan escandaloso comparado con qué, que es lo que decías tú, Belén, pero ¿cómo lo vamos a comparar con qué? ¿Cuál es el valor, es decir, de lo que cada uno está haciendo? Estás un poco de acuerdo hoy con Soraya Sáenz de Santamaría y luego la escuchamos. Te explico luego porque te va a sorprender. José Manuel. Bueno, ao fío do que dice Luz Canal, apuntaría dúas ou tres cousas que me parecen importantes. Unha primeira, que ten que ver a relación dos salarios e da transparencia. Eu creo que é chamativo, xa pasou a primeira vez, non? Cando faz público unha nómina, un patrimonio. Eu penso que é a primeira vez que se fai este ejercicio, entonces, culturalmente, vamos ao cotilleo, como sociedade. Fulanito gana máis que menganito e tal, non? Decía Sofía, bueno, avanzouse máis. Avanzouse porque antes non se coñecían todos estes datos e agora se coñecen. Deberíamos de tender á normalidade, é dicir, cando pasen 4 ou 5 anos non debería de ser chamativo, seguramente non se esa noticia, salvo que haxa algo que lóxicamente nos leve aí, os salarios dos altos cargos. Por que é novedoso agora? É novedoso porque por primeira vez hai unha lei que eu creo que se queda corta en moitos aspectos, pero que é un avance e que posibilita que podamos ter esta discusión. É certo que o mellor pode ser un pouco ficticio ou incluso que pode haber situacións de injusticia. Que pasa? Isto sucede nun contexto dunha crisis económica no que no país pois hai entre 4 e 6 millóns de persoas que non teñen traballo. Collamos a estadística que queiramos e unha situación na que se empobreceu as clases medias o conxunto da sociedade mayoritariamente. Se produce neste contexto. E neste contexto é dicir que están mal pagados os políticos, ou a clase dirixente, ou os altos cargos, bueno, pois, ten unha reacción social contraria. E é lóxico, porque aquel que vive con 400 euros ou con un subsidio moi pequeno, reacciona frente a eso. Penso tamén que temos que ter un debate e unha reflexión que vai un pouco máis alá. Seguramente o problema non está en que os cargos públicos estén ben retribuídos. Por poñer un exemplo, no ámbito local dos concellos, as alcaldesas e os alcaldes, hasta fai pouco tempo se decía que cada alcalde ou alcaldesa se poñía o salario que quería. Bueno, eso resolveuse, porque agora os salarios van, non sei se é o mellor método, pero é un, e é bastante mellor que non houbera ningún, van por tramos de población. Por lo tanto, están regulados. Bueno, a min que me chama a atención, e no seu día, bueno, é dicir, pues, cando tuve a oportunidade de estar na Cámara Legislativa e facer propostas, e algún avance houve en Galicia nese sentido, decía o propio presidente da Xunta. Ten que haber algún tipo de regulación. O presidente do goberno é razonable que sexa un dos cargos que menos retribuído está ou que haxa moitos outros que están por riba del en salario? Pois non parece. O problema non creo que sea baixarlle o salario ao presidente do goberno ou ter posicións demagóxicas, é que como ciudadanos podamos entendelo. É dicir, como hai persoas que cobran máis que quen ten máis responsabilidade. O problema non é tanto que se cobre, que eu creo que ten que haber un salario, os acordes ca responsabilidade, seguramente. Non creo que estemos no momento de decir fulanito cobra pouco. É dicir, seamos xustos. Pouco cobran outros. Poucos cobran os que teñen 400 euros ou non teñen dereito a tal. Pode resultar demagóxico, pero é a realidade na que vivimos. Agora ben, hai que explicar por que quen está ao frente da SEPI cobra 2 ou 3 veces máis que o presidente do goberno de España, que é a quen lle votan os ciudadanos. Eu creo que iso é o que nos distorsiona un pouco, pero, por certo, o problema non é a transparencia. O problema que tiñamos hasta ahora é que non sabíamos que había 200 e pico que cobraban eso. Del El problema no es saber. Para el gobierno esto en este momento no es el centro del debate, como habéis dicho vosotros. Dice Soraya Sáenz de Santamaría, le preguntaban hoy, evidentemente, después del Consejo de Ministros por esta cuestión, y ella aseguraba que cree que el debate tiene que ser más global y que, desde luego, no se va a abordar en esta legislatura. Pues nosotros sí que nos hemos planteado cuestiones en que hay diferencias salariales. Estoy hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, son muchos ámbitos. Incluso para nosotros alguno, como este último, pues es tanto más prioritario que el que afecta a los ministros. Este, de momento, nosotros, más que contar lo que hay,
pues no lo tenemos planteado encima de la mesa porque pensamos que, por otro lado, tiene que ser también más general y más global. Más general y más global, dice la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánchez Santamaría, que también cobra menos que sus responsables de gabinete. Por eso se mostraba con esa resignación de la que hablaba antes Loreto, diciendo que no tiene tiempo para gastarlo la pobre. Pero bueno, Sofía apuntaba antes una cuestión que no está en ese portal de transparencia, Paloma, no está, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Si lo buscamos y preguntamos, creo que lo podemos encontrar. ¿Qué es lo que tiene que ver con cargos de confianza y asesores? Porque esto es complicado de encontrar, aunque dicen en el Ministerio que si lo pedimos nos van a dar los datos. Exactamente, luego lo vamos a ver. Es que parte de esos altos cargos que hemos visto que cobran más que sus jefes no son funcionarios, son asesores, un rincón de la administración al que parecen no llegar tanto los recortes como a otros. Pero ¿quiénes son esos asesores? ¿Qué funciones realizan? Vamos a intentar establecer un perfil. Un asesor es por definición una persona que asesora, es decir, que da consejo o dictamen. Es aquel del que se fían los políticos. Se le encomiendan funciones variadas, desde escribirle un discurso hasta elegirle la corbata o documentarle sobre un asunto en concreto. Entre los asesores hay formaciones de todo tipo: sociólogos, periodistas, politólogos, expertos en imagen personal o encuestadores. Son considerados personal eventual de la Administración. Su contratación se realiza a dedo. Pero ¿cuántos asesores hay en los ministerios y cuánto cobran? Bueno, como decíamos antes, este es un dato que no está todavía recogido en la web de Transparencia, así que se puede solicitar. Vamos a verlo dentro de la propia web, porque hay que solicitarlo en esta pestaña que vemos que pone derecho de acceso a la información pública. Echamos en ella, solicite información y se abrirá una nueva página que nos remitirá a una pasarela. En esta pasarela tenemos que introducir nuestro DNI electrónico y una serie de claves, es decir, son una serie de requisitos que pueden resultar disuasorios para los ciudadanos para solicitar esa información. Aquellos que quieran continuar con el procedimiento pueden recibir respuesta de la Administración en un plazo de unos 30 días, aunque por otro lado el Gobierno podría no darles esa información si la considera sensible para la seguridad del Estado. Hay, sin embargo, algunos datos generales, algunos datos poco precisos que hemos ido conociendo acerca de este sector de los asesores dentro de la Administración. Uno de ellos es, el primero ya, que ha aumentado el presupuesto destinado a esta partida, tanto para la Administración gallega como para la Administración General del Estado para el año 2015. En Galicia, en 2015, la partida destinada a asesores aumentará un 0,6%. Los trabajadores de confianza del presidente y de sus conselleiros costarán a los ciudadanos 4,62 millones de euros. Hay que decir que durante el bipartito el gasto en asesores llegó hasta los 7,1 millones. Las cuentas de Feijóo no cifran el número de asesores, pero fuentes oficiales los estiman en unos 150. En cuanto a la Administración del Estado, en los presupuestos del 2014 constan 748 del propio Estado y 837 sumando el resto de entes. El gasto estimado para este año, que está terminando, era de casi 23 millones. En los presupuestos del año que viene, la partida destinada a la alta dirección aumenta un 3,2%. También el número de trabajadores de este tipo. Y mientras el sueldo de los funcionarios se congela por quinto año consecutivo, desde el CESIF, el sindicato de funcionarios, consideran excesivo tanto el número de asesores como los salarios que cobran. Y consideran además que son totalmente prescindibles por funcionarios que sí hayan ganado su puesto mediante una oposición. Cobran y no poco, son los que dentro de la administración les llamamos los pata negra, porque son gente que como mínimo estamos hablando de 3.000 euros al mes. El único mérito que se exige para esta gente es nada, es tener un carné, ser familiar de alguien o ser amigo o amiga de alguien. Durante un tiempo detectamos un director de gabinete cuya titulación era graduado escolar. Y esa persona está cobrando pues miles de euros. Lo que no puede ser es que este tipo de gente, que no tiene ningún bagaje, sustituya a los que somos la auténtica base de la administración de este país. Gente que hemos tenido que hacer nuestros estudios, que sufrir una dura oposición para conseguir una plaza. Entonces se ha creado ahí una costra que imposibilita la ósmosis entre los políticos y los funcionarios. Bueno, muy enfadados los funcionarios porque se reducen sus puestos mientras aumenta el número de asesores.
Los asesores de la Xunta de Galicia, José Manuel, veíamos antes, han aumentado una subida de un 0,6% el presupuesto para el próximo año. Estamos hablando de 4,62 millones, en el bipartito 7,1 millones. ¿Es necesario gastarse esa cantidad en asesores? Eu penso que o maior problema que hai, aparte de falar das cuantías, é a opacidade que hai, porque a pesar de que en Galicia, precisamente cando houve o goberno de Touriño, o goberno bipartito, se fixo a primeira lei de transparencia, que foi, bueno, eu creo que moi escasa, non? E unha das obligacións que teñen as consellerías, todos os departamentos da Xunta, é poñer nun lugar visible na súa web o número de asesores, quen son esas personas, é dicir, o que cobran. Bueno, o problema que hai non está en que un conselleiro ou unha conselleira teña algunhas persoas, digamos, de personal de confianza de gabinete. Se faláramos da administración estadounidense, ahora Obama, antes Bush, quen fose, a maior parte do personal cambia cos gobernos, non? Teñen outro modelo, é dicir, non son todo funcionarios, sino que é todo personal que vai con un goberno, sale e entra outro personal. Bueno, hai modelos diferentes. Eu creo que o problema está, primeiro, en saber se se cumple a función, cal é a función, é dicir, para que sirven. Alguén cuestiona que haxa unha periodista ou un periodista nun gabinete dun conselleiro, ou dous? Eu penso que non. Quer dizer, que un goberno e un departamento informen e o fagan a través dun xornalista ou dunha xornalista, eu creo que é algo positivo e que contribuye á acción do goberno. Si tiveran que ser funcionarios, por poñer este exemplo concreto, non? Habría que facer funcionarios a todos os xornalistas. Creo recordar que o único xornalista funcionario que se fixo na administración autonómica se chamaba Pérez Varela, que era xornalista e acabou conseguindo unha plaza na administración autonómica. É o único caso que eu coñezo. Por poñer un exemplo, creo que non se pode falar da totalidade. Hai asesores que non cumplen ninguna función e que incluso se descoñece cal é o seu papel. Hai outros asesores, por exemplo, digo eu, de prensa, que eu creo que sí son necesarios. Eu creo que hai que buscar un equilibrio, pero sobre todo o que hai que saber é quen son, canto costan, e o que acabamos de ver é que un accede a esos portales en internet y ponse a pantalla en negro. Mira, te voy a poner otra pantalla. Es decir, no se sabe quién son. Espera que te voy a poner otra pantalla porque esto también te lo quería preguntar. Nada, sin problema. Una de las razones, decíamos, por la que hemos traído hoy a José Manuel Lajes, porque él en su día, y hace 4 años, planteó esa posibilidad de que se presentasen las declaraciones de bienes, pero además, hace aproximadamente el mismo tiempo, un poquito menos, protagonizó una polémica cuando se dijo que había sido nombrado asesor, en este caso del presidente de la Diputación de Ourense, de signo contrario. Cosa que non era certa. Claro, esto iba a preguntar, ¿cómo explicamos lo que estabas haciendo que además tenía que ver con transparencia para el gobierno del señor Baltar? Explicámoslo moi fácil. A través dunha consultora se presenta un proxecto a unha institución, bueno, se presenta a varias, non? Un proxecto precisamente, despois de analizar que era o que estaba pasando, nos temos relación con unha ONG que agora é moi coñecida, que se chama Transparencia Internacional, e que fai un ranking anual do nivel de transparencia das institucións. Que en España es pouco, ya sabemos que estamos moi abajo en el ranking. E dentro das institucións analiza o conxunto, por exemplo, das diputacións provinciales, que son administracións pouco coñecidas e, polo xeral, non eran administracións moi transparentes. A Diputación de Ourense nos detectamos que era a antepenúltima, é dicir, era a terceira pola cola no ranking español. Presentamos un proxecto, nos chaman e nos dicen, adiante, nos interesa. Terá que ver, lóxicamente, co cambio na Diputación, con que hai un novo presidente, con que queira cambiar as cousas, o que sea. Nos facemos un proxecto. Ese proxecto nos dicen que ok, fixemos o traballo, é dicir, que durou 4 meses, e tuvo as súas consecuencias. No seguinte ranking de Transparencia Internacional, a Diputación de Ourense pasou a ser a terceira. Por qué? Bueno, entendo que en gran parte porque seguiu as recomendacións que lle fixemos. Nin eu fun asesor da Diputación, ni de Baltar. Nos fixemos un traballo igual que faríamos para calquera outra institución. Moitas veces se intenta, cando a un
non lle poden buscar contas en Suiza, nin lle poden buscar imputacións no xuzgado, pois teñen que buscarlle algo para atacalo. Pero eu síntome moi tranquilo, entre outras cousas, porque vexo que o traballo a verdade que dou un bo resultado. Entre otras cosas, se puso en marcha dentro de la página web de la Diputación, vamos a ver si podemos verlo, hay un apartado destinado a transparencia, si uno pone en Google simplemente transparencia Diputación de Ourense, se encuentra con esa pantalla, en esa pantalla, si ampliamos un poquito, pues podemos ver, entre otras cuestiones, que sí podemos acceder a los asesores de presidencia. Mira, yo tengo aquí pues el importe anual de retribuciones de los asesores de presidencia, aquí vienen citados 4, otra cosa es lo que decía Sofía, que luego podamos encontrarnos un montón de cosas después cuando se va profundizando. Y por ejemplo, Antía, está ahí la agenda del presidente de la Diputación de Ourense. Yo no sé si eso, porque para mí eso también es transparencia. El tener acceso a la agenda diaria, o sea, no solo ese par de actos que a los periodistas nos dan a conocer, la convocatoria, ese par de convocatorias que nos, a nivel translúcido, nos dejan ver de lo que tiene el cargo político en el ejercicio. Yo no digo lo que hace en su vida privada. No quiero saber lo que hace todo el día, pero sí quiero saber si está comiendo con alguien que tiene que ver con una decisión que va a tomar. En el portal de transparencia del Gobierno todo esto no figura. Por eso, y para mí eso también es transparencia, por eso a mí yo creo que se queda incompleto este portal y pregunto el de la Diputación de Ourense, no sé, no quiero poner en duda tu trabajo, pero quiero decir, aí se puede ver cosas como esas, se puede bueno, o noso traballo foi diagnosticar cales eran os déficits que tiñan. ¿Y cuáles eran? Que eran moitos. Es que, claro, yo si os digo en genérico que vamos a acabar utilizando la Diputación de Ourense como ejemplo de transparencia en algo, ¿cómo os quedáis? Vamos a ver. Atónita, claro. Que pasa? Eu creo que hai unha opinión publicada e hai unha corriente de opinión sobre unha institución que foi moi pouco transparente e eu penso que sexa esta ou outra desas características lle tardará moito tempo en conseguir que, aínda que fagan cousas que estean ben feitas, sexan recoñecidas públicamente. Eu creo que eso o saben os seus rectores e o sabe quen está no xogo político, eso é evidente. Pero se falamos técnicamente desto, nós o que lle fixemos foi un diagnóstico. Nos recomendamos, por exemplo, que fixeran todo o que ten que ver cas mesas de contratación, que deran os datos, que os fixeran públicos, que retransmitiran incluso as sesións, que fixeran pública a axenda do presidente, que fixeran públicos os salarios de todos os deputados e deputadas provinciais, o personal de confianza e tamén o patrimonio. Bueno, todo eso, todo o que ten que ver cas adxudicacións de obra pública, porque é un dos elementos donde maior oscuridade suele haber habitualmente. Nos fixemos recomendacións, pero nos non temos que ser... Eu podo facer unha suxerencia ou facer unha proposta. A quen lle corresponde tomar as decisións son a quen elixen os cidadáns. Penso que algunhas decisións si tomaron, porque senón a Transparencia Internacional non nos pasaría do 37 ao 3. Que pasa? Eu, ao fío do que decía Loreto, hai un tema que me parece moi interesante, que tamén saía estes días aí atrás. Eu creo que non hai que confundir, que non digo aquí ademais non saiu tal cual, a axenda dos cargos públicos na súa actividade pública, eu creo que se debe de coñecer. De feito, bueno, venme á cabeza Pedro Sánchez, pero hai outros responsables públicos que tamén o están facendo, publican todos os días a súa axenda. Bueno, eu creo que que ten pouco que ver ca súa actividade privada. É dicir, en España, eu espero que non rompamos nunca a norma de respetar a intimidade das persoas. Eu vexo que ás veces hai persoas que, ao mellor, están casi bordeando a raya e queren meterse na vida privada. Como digo eu, hai xente que quere entrar nas sábanas dos responsables públicos. Eu creo que eso non lle importa a ninguén. O que sí realmente lle importa é o que se fai cos recursos públicos. Donde se esté tomando unha decisión que afecta a los ciudadanos, aí sí, quiero saberlo. Quiero saberlo con quién está, con quién se reúne, con quién come, si es algo que tiene que ver con el ejercicio de su cargo público. Yo me refiero a eso. Eu creo que eso é moi importante e ademais... Oye, ya que hablas del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que también se está dedicando a hacer striptease fiscales en Siempre las lo ves con camisa blanca. De momento sí, de momento no se quita la camisa, pero bueno, nos va enseñando otras cosas. Sí me gustaría saber si crees que tu partido, en este caso, si el Partido Socialista, en este sentido, está haciendo un ejercicio de transparencia o llega tarde tamén. O lo hace arrastrado, como tú decías antes. Eu creo que non hai ninguén que non o faga arrastrado, non nos engañemos. Quer dizer, non teño que decir aquilo que non é. O Partido Socialista acaba de facer contas as súas contas, fixo as públicas, fixo todo o que ten que ver con orzamentos, con medios humanos, o Partido Socialista a nivel de España e tamén en Galicia, e o fai fruto tamén do cambio que se está producindo na sociedade. E claro que o fai arrastrado. Que sucede? Que brilla ou destaca máis porque o mellor o outro gran partido político ainda non o fixo. Quero decir,
que o problema non está... El otro gran partido político presume de haber puesto en marcha esta lei. Sí, no, e está ben, pero cando pesa sobre ti a acusación de ter financiado irregularmente o partido durante non sei cantos anos... O sea, que al PP le pasa un pouco como a Baltar en la Diputación de Ourense. No, eu creo que son dúas cousas diferentes. No, lo digo por la falta de crédito que va a tener. A ver, a falta de crédito é ganada a pulso, pero non é só do PP. É dicir, cando estamos falando de novos fenómenos políticos, estamos a falar que hai un descrédito generalizado. O contrario é querer engañarse. Que sucede? Eu penso que o cambio de liderazgo que houve no Partido Socialista si ten sido positivo. Cometerá erros, que seguro que os comete e algún ten cometido, obviamente. Pero creo que está ben que se dean pasos. É dicir, que Pedro Sánchez publique a súa axenda é unha decisión positiva. Que publique as contas do presupuesto anual desglosado, creo que é positivo. Creo que sería positivo que o Partido Popular tamén o fixera. É dicir, isto non o digo de regate corto. Ahora, me dices, chegan arrastrados? Evidentemente, claro que se chegan arrastrados, porque todo isto non se fixo por levar, digamos, a voz cantante e a vanguardia. Isto non se fixo antes de que pasara o de Gürtel, non se fixo antes de que foran os seres, non se fixo antes de que o clima fora irrespirable. É dicir, si cada vez que nos poñemos a hora de comer, poñemos a televisión e vemos que un señor que gobernou Cataluña tiene ciento y la madre e evadeu impuestos, bueno, presuntamente todo, pero todo o mundo ve o que hai. Si hai o caso dos seres en Andalucía, si hai o caso Gürtel Bárcenas, todo eso, que fai? As reflexións que se facían aquí. Decía Sofía, bueno, eu non sei se mañá me vou levar unha sorpresa, porque hai unha cousa moi importante, a transparencia non resolve a corrupción, nin resolve os problemas que temos. E un dos déficits que ten a lei ven derivado de que non se establecen sancións claras. É dicir, que pasa se eu minto nos datos que dou e se fan públicos? Esa é a cuestión. É dicir, porque todos damos por feito de que se alguén fai os seus datos públicos non están mentindo neles. Eu dicía, Sofía, e se collen a alguén e descubres que non é mentido, ¿qué pasa? Ahora mismo estamos hablando del sueldo del presidente del gobierno y lo que nos están diciendo todos los ministros es qué parte de su sueldo no tiene la obligación de tributarse a Hacienda por él. Es que no es que ganen eso, es que dejan de tributar, ganan un poquito más porque dejan de tributar una parte muy importante. El Parlamento de Galicia pasa también. Puede ser, el otro día Domingo San Pedro hizo una información en la que se pone de manifiesto que hay gente, políticos profesionales, que no se conoce otra actividad más que la de ser político, que llevan al Parlamento un montón de años y en ese montón de años pues solamente tienen, la que lo sabrá mejor, que tributar, pues no lo sé, no sé cuánto decían, si por el 20% de lo que percibían. Hasta es decir, pouco pola mitad. Pola mitad. Pois a outra mitad non tributa. La oposición intentó cambiarlo la semana pasada y no lo consiguió. No toda la oposición. No toda la oposición. Y luego tienen que contar también abiertamente y de manera transparente y que nos enteremos todo el mundo cuántos años tiene que estar el presidente del gobierno como ministro o como representante para tener una pensión. Pues igual no le hacen falta 35 años y solamente le hacen falta 7. No, que lle fan falta, digo porque esta é unha das cousas que solemos todos recibir mensajes virales destos de si tienes tal, o que consigue, digamos, é a pensión máxima tendo esos anos. Non ten dereito a unha pensión, ten dereito a conseguir a pensión máxima con X anos. Solo con esos años. Digo, claro, que sí, sí. le pide el 35 y además se va a quedar sin puesto de trabajo. Y los que nos van a pedir. Pero bueno, tenemos que ir terminando, que nos vamos de tiempo. Mariluz, me imagino que querría añadir algo más brevemente, Mariluz, para cerrar este tema. Claro, es muy curioso que estemos hablando, se me ocurre a mí, de tanta transparencia y estoy absolutamente de acuerdo con José Manuel en cuanto a que transparencia no significa honradez para nada, en absoluto. Bueno, y por eso digo y insisto lo de cortina de humo, esto de la transparencia. Pero es curioso que los ciudadanos también, quiero hacer una reflexión sobre que en una época en que el ciudadano de a pie se sobreexpone su intimidad,
Es decir, hablemos de YouTube, no sé qué, estamos todo el día en todas partes y eso que da igual. O sea, estamos en una cena, por ejemplo, y alguien hace una foto y ya sale a la red y a mí no me da la gana de que me saquen en las redes, por ejemplo, ¿no? O en la nube o donde quiera. Bueno, pues pero hay muy poco pudor en cuanto a exhibirse o sobreexponerse ante los demás. Entonces, pero sí exigimos a los demás una transparencia, un no sé qué, o sea, unas cosas curiosísimas. Es decir, es esa contradicción, es decir, le parece mal que gane mucho, pero y que la transparencia de todos los datos, cuando aquí todo el mundo es muy... Pero, por otro lado, en cambio, se coartan ahora mismo. Y además es que si me voy de aquí sin decirlo me da un ataque. Dilo pero rápido. Sí, los derechos y las libertades de los ciudadanos con una ley que acaba de salir hace unos días aprobada mayoritariamente por el Congreso de los Diputados y eso pasa absolutamente desapercibido. Es decir, mucha transparencia por un lado, en cambio mucha mordaza por el otro. Amordazar al ciudadano por otro. Eso lo dejo ahí a la reflexión del ciudadano que se preocupa de que gane mucho o gane poco reflexivamente, me parece a mí, que se utiliza esa cuestión en cuanto a los salarios y en cambio en derechos fundamentales como es ese derecho a esos derechos que tanto cuando el Partido Socialista, la ley Corcuera y todas esas cosas, se montaron unos follones inmensos, aquí se acaban de recortar muchísimos más derechos y muchísimas más libertades y no pasa absolutamente nada y tampoco se dice. Bueno. Lo diremos, no te preocupes, que lo diremos. No esta noche, que me van a reñir que nos vamos de tiempo. José Manuel Laje, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Dejamos este tema, tenemos todavía muchos que tratar y uno de ellos, lo decíamos antes, nos va a llevar al cine porque en nuestra sección Fuera de Contexto ha decidido nuestra compañera Paloma Ferro irse a una obra. ¿Por qué? Pues tiene mucho que ver con el protagonista de una película, Os Fenómenos, la nueva película del cine gallego que se estrena hoy. Humorista, actor e presentador, moitas personaxes tenen pasado e pasan cada día por esa cabeciña plagada de rizos de Xosé Touriñán. Moi boas tardes. Que tal, Paloma, como estás? Non sei se ten xa un conflito de personalidade. Pois espero que eu siga tendo moito tempo. Espero que eu siga tendo. Estou encantado con cada día ser unha cousa. A miña casa son eu, pero despois traballando non me importa nada ser cada día unha cousa. A verdade é que temos un oficio moi bonito neso. Se te aburres dunha cousa, o día seguinte eres outra, e entonces pois é divertido, é divertido. Bueno, estes días podemos verte na pel de Curtis, imos verte a estrella este fin de semana da peli Os Fenómenos. Estiveste onte, creo, non? De estrella en Madrid e ves de resaca. Ves de resaca. Pero é tamén por meternos un pouco nesa filosofía do albañil, do chaval novo que non lle importaba, non había problema por ir cansado á obra. Si vimos de Madrid, estuvemos onte, levamos toda a semana, estivemos en Coruña, en Vigo, presentando a peli, a verdade que moi ben. E onte, bueno, despois da presentación, pois como foi todo moi ben, sempre dá ese subidón que necesitas baixalo con algo de líquido, non? Bueno, a peli xira en torno ao mundo da construción, o mundo da obra, e nos, bueno, trouxamoste aquí a unha obra para que nos amoses se verdadeiramente aprendiches algo. Perfecto, que xa somos sempre... Miguel dio moito, se un día nos vai mal no tema de actores, pues montamos unha cuadrilla e co que aprendimos na peli ponímonos a facer chapuzas. Bueno, pues imos botar unha man aos peóns, a ver que tal o facemos. Por veña, vamos aos ladrillos. Bueno, estamos xa equipados, aquí listos para gravar Os Fenómenos parte 2. Pois xa sabes, igual Lola non pode para a segunda parte e seguramente, co ben que che quedou o mono, chaman antes. Non creo que despois de que vexan como fago vayan chamarme. Pero o importante non é como se empeza a cousa, ninguén naceu aprendido, así que ti, tranquilidade, porque a mí tamén me costou, sabes? Sí, pero xa son un especialista da obra. Aquí imos poñer ladrillo de 6 ou de 3. Non sei nin de que me falas, pero bueno, imos ver. Ti como preparaches esta personaxe? Es máis do método Stanislavski ou es máis de baixar a obra, a ver como traballan os peóns, meterte nese ambiente? Conteche, eu son un fillo de Albanel, ainda que non recordo o meu pai poñendo un tabique, porque despois traballaba noutras cousas que non tiñan que ver, ou sí, pero non directamente ca albañilería. Sou fillo del. E despois prepara un personaxe, prepáralo tal, e tuvemos un mestre albanel que estuvo con nos unha semana e pico, pois, ensinándonos como se poña un ladrillo, como se
como se encintaba, como se recebaba, e aí aprendes moito. E despois eu creo que tamén sendo un pouco normal ou intentando meterte nunha persoa normal, porque ao final na construción chegaba xente de moitos lados distintos. Vamos poñer cormigo, nena? Sí, imos poñernos aquí a facer a masiña. Vas a encender? Sí, vou poñer o para facer a casco de masiña, cara, veña. por precaución. Seguridade ante todo, Veña, vamos alá. Seguridade e higiene no traballo. Isto é moito dos albanéis. Eu fajo, non vou escupir, pero o contacto ca madeira é importante envelhecer. Vamos alá. Veña. Ui. Aí vai, Vamos a botar porque a masa xa está bastante seca, me parece. Dalle un pouco o carretillo para diante, senón vai nos caer fora. Aí, perfecto. E según mesture aí, imos botar un poquinho na... imos botando. Aí. Sen medo, Aí. Así? Aí, deixa que caia. Bueno, a peli trata sobre un pouco o estalido da burbulla inmobiliaria, crise no sector da construción, pero os artistas tamén, de crise tamén, entendedes dabondo. Pois eu creo que lle tocou... Vale, levanta, que senón sai nos pon fora. Pois eu creo que tamén lle tocou a todo o mundo, tanto a nosa profesión como a... Viuse máis... Ti és o peón? Sí. Pois veña, vai levando. Tocoulle a todo o mundo. A crise foi crise e vese reflexado en todos os traballos, creo. Na nosa, eu, por exemplo, teño moita sorte que non anotei moito porque seguimos traballando, non? Tal o máis o mellor nos tempos de traballo e no que pagan. Por onde vas? Xa vas botar? Vas a bascular aquí xa ou como é? Xa estou. Aí estás? Sí. Equilibrio, é unha roda sola, sabes? É como unha moto ao final. Madre mía. Sabes? Como o Mar Márquez. Pero non hai ocasións nas que dis, bueno, con toda esta... Sí que foi un ano bo para o cine español, pero en xeral para os artistas o tema da crise do sector audiovisual moitas veces non estás moi canso de ter en conta as audiencias, ter en conta o financiamento. Ao final, pois, isto tamén é un negocio, por eso se ten en conta... Por eso se ten en conta, para diante e para atrás outra vez. Por eso se ten en conta todo ese tema das audiencias, do público. Hai que telo en conta, porque hai que facer... O noso traballo tamén é facer cousas para a xente e se a xente non as ve, eu creo que tampouco ten moito sentido. Por eso é importante a audiencia. É un ano importante e estamos nun momento moi importante. Está a Asmorga pegando, xa non para o cine español, para o cine galego fai moitos anos que non hai dúas pelis nos cines galegas. Unha falada totalmente en galego, os fenómenos, hai personaxes que falan en galego, outros que falan en castelán, pois como a vida mesma, non? E eu creo que estamos nun moi bon momento. Dentro da crise, estamos nun gran momento para o cine. E agora que probaches cine, televisión, teatro, que prefires? Os bares, o cinema, os... Eu prefiro os bares sempre, antes que... Non, pero é como o que din sempre, non? Vaslle preguntar a un pai a que fillo lle quere máis. Eu creo que a nosa profesión, o que falábamos ao entrar, é tan bonita que un día se permite facer cine, outro día teatro, outro día ser un músico, outro día un albanel. Eu creo que o mellor da nosa profesión é iso, somos privilexiados. Pero quedaches con ganas de repetir en cine? Sí, por suposto. Aparte é unha experiencia maravillosa porque o director Alfonso Zarauza cuidounos moito, traballou moito con nós, encántame o tempo, porque o tempo do cine, sabes, por na tele é todo rápido xa, pa mañán, pa tal, no? O cine ten unhas pausas, de non sei que. Ao principio, despois esperábamos un pouco, pero dicía, esta xente non pega pau, sabes, esta xente... E encántame eses tempos tamén, despois ves o resultado, cando ves no cine, dis, carai, normal. Hai tanto vicio no show business como os que estamos fora pensamos que pode haber? Sexo, droga, rock and roll? Pois no meu caso... rock and roll, sí, se compras un CD ou algo, pero o resto, por exemplo, eso de que da noite, de non sei que, eu non, teño 2 nenos pequenos, son pai de familia, son unha persona máis ou menos normal. Eu creo que vai igual que en calquera oficio, se o buscas, haino. É dicir, temos moitos a fama, pero igual que o que dis da crise, tamén fixo antes, ao mellor, un artista vivía moito mellor. Ahora eu creo que temos que ser obreiros, traballadores, nada máis. Nos veña, obreiro, a montar a parede. Levo o carretillo? Sí, por favor. Ímolo poñer aquí. Ímolo poñer aquí.
Porque vamos a intentar poñer un ladrillo, non? Imos intentar poñer máis dun. Máis dun? Idea. Pois mira. Aquí sobra para aí, esta vez, se por aí. Bueno, é máis difícil facer isto ou enfrontarse a un público nun bar pequeniño que están mirando ben de preto? Pois, se non o disfrutas, é máis difícil o do bar. Eu paso moi ben, a min gustame moito. O que decías antes, onde disfrutas máis, o que é o que máis te gusta. Eu o que máis disfruto é o bar, pero con moita diferencia, sabes? Ti levas máis dunha década sendo parella artística de Marcos. Sí. Supoño que 10 anos dan para moito, e tamén para facer un pouquiño aí de Pimpinela, non? De cando en vez. Pois eu creo que, como todas as parellas, o que pasa é que ser parella de Marcos, polo menos a nivel profesional, non sei, a nivel persoal, é moi fácil. É moi fácil porque é un tío maravilloso. É máis difícil ser parexa miña, seguramente. Eu son máis cascarrabias, máis toxos, máis... Sempre estou de mala hostia, ele é ao revés. É o contrapunto, ele sempre é alegría, sempre está de broma, sempre... A verdad que é moi fácil e levamos máis de... xa 12, creo, 12 anos e espero botar moitos anos. Quer dizer, xa éramos amigos de antes, desde pequerrechos. Supoño que será para sempre. Como traballades tamén na rúa, en feiras, en pregóns e tal, teredes anécdotas para chegar un carro, non? Pois seguro que se nos poñemos a buscalas, sí. Non sei, desde ter actuado en iglesias, porque o centro cultural está pechado, que a verdad que serían grandes sitios para actuar en toda Galicia, porque só se utilizan un día a semana ou dous, como moito. Estaría ben que se utilizaran para estas cousas as iglesias. Ata un día en Coristán con a festa da pataca era como se fóramos a Pantoja. Había ali, non sei cal, 5.000 personas e levaronnos a actuación no coche de protección civil, casi as postas, eso, sabes? Hai momentos que te sintes moi ben, moi grande, e o que diste anécdotas moi curiosas e moi divertidas, imagínate. E como te chaman pola rúa? Chámate Mucha? Como me chaman? Pois de todo, Mucha, a época de Ricardo, Puscas moito agora por era visto polo do bar, que hoxe non traballas, non abres o bar, a verdad que... Sí. Touri pouca xente, Touri polo nome pouca xente nos chama. Contanos un prazer ao que non poderías renunciar. Ainda que quixeras. Un prazer, a comida. Moito... A comer, encántame comer. Bueno, eu creo que se nota, encántame comer, tomar un viño e conversar cos amigos, esas sobremesas largas, eu creo que é o meu vicio máis. Que antes decía dos vicios dos artistas, eu creo que o meu gran vicio é ese. Eu eso sí que non podería renunciar. Con que político tomarías unha caña? Con que político? Sí. Eu creo que con calquera. Cos que queiran. Eu non tería problema con sentarme a tomar unha caña con calquer político, sempre que sexa político. Pero falaríades de política ou... Falaríamos... Seguramente falaríamos de política, porque polo menos para arrancar a conversación, sabes? Despois falaríamos do que quixera, pero con que me gustaría falar? Pois ao mellor, non sei. É que falaría con calquera. Eu son unha persona que me sentaría a tomar unha caña con calquera. Pero hai algún que teñas especial ganas de falar con él? Algún político o que te gustaría dicirlle 2 ou 3 cousas? É que creo que lles dá igual. E como creo que lles dá igual, creo que sería perder o tempo de decirles nada, porque con todo o que está pasando hai que ter moita cara para fazer o que fan. E por moito que eu lle dixera, creo que lles iba a dar igual, Véxote moi Por eso é desencantado mellor coa falar política. Moitísimo. A min, quero dicir, falábamos desto cos compañeiros e tal, porque estamos nun momento de cambio importante, e eu decía que, eu sinto, pero non creo en nada xa. Non creo en min e na miña xente para traballar, eso é no que creo. É perigoso para un artista estar comprometido políticamente? É perigoso no sentido de que nos temos falado con artistas aquí que nos dixeron, por exemplo, Moncho Borrajo. Sí. No momento en que eu me posicionei políticamente, censuráronme. Censuráronme en televisión, censuráronme en determinados ambientes. Claro, e o que pasa, estás traballando en televisións públicas, a implicación, eu creo que todos temos en maior ou menor medida unha implicación hacia un lado ou outro.
É complicado implicarse, pero que sabes, estás entrando en política e ti decides se te implicas máis, se te implicas menos, por eso digo eu. É moi difícil agora mesmo tamén implicarse polo que está pasando, porque da igual para un lado que para outro, salen cousas por todos os lados, e é complicado, claro que é difícil, pero bueno, cada un. Eu teño unha última pregunta política para ti, pero porque nesta sección de entrevistas pues temos unha tradición que cada entrevistado lle dixe unha pregunta ao seguinte. Estivemos a semana pasada co alcalde de Ferrol e deixounos a seguinte pregunta. Como podemos contribuir a que haxa un mínimo consenso político para chegar a acordos que favorezan os cidadáns? Como poderíamos? Sí. Nós? Sí, como poderíamos contribuir? Pois eu creo que o que ti dicías, sentando aos políticos diante de moita xente, diante dun albanel, facendo unha comida, eso que che digo eu, facendo unha comida e sentando a xente da rúa, a xente que o está pasando mal, diante deles e que os escoiten de verdade. Sabes, que non fagan política de pastiche, de cartel, de escaparate. Eu creo que hai que sentalos diante, porque creo que o que coñecen da vida normal moitos políticos é o que escoitan, ou o que ven nas películas, ao mellor. Bueno, é o teu turno, tens que deixar unha pregunta ao seguinte entrevistado. Pois a miña pregunta é canto cree que debería cobrar polo que fai? Carai, boa pregunta, Non sei se a vai responder, pero gustaríame saber, xa que facedes entrevistas a moitos políticos, pois gustaríame que lle preguntase de ser. Tomamos nota. Pois eso, Touriñán, imos quedar aquí a ver se arranxamos aquí esta desfeita que temos montada. Vai ser complicado arranxalo, pero bueno, foi moi ben, puxéchelo moi ben. Falarei con Alfonso para se fai Fenómenos 2, eu creo que tes posibilidades. Imos ver se rematamos iso, gracias. Como veamos a Paloma Cerro en una secuela de Los Fenómenos, aún nos vamos a reír. No te he visto yo muy ahí con la masilla y el carretillo muy... Me queda mucho por aprender, pero bueno, así cada semana me meto en un ambiente distinto y voy aprendiendo un poquito de todo. Vas ampliando currículum también, es verdad. No ha estado mal tampoco la pregunta que nos ha dejado José Antonio Touriñán, esa pregunta que dejaba para el próximo invitado, que como sea político la lleva clara, con esa idea, porque Touriñán no lo sabe, quien nos va a tocar la próxima semana, acerca de cuánto cree que debería ganar. Exactamente, le va a meter en un pequeño aprieto a la persona a la que le toque. Sí. Bueno, para relajarnos mientras tanto, fin de semana de cine Los Fenómenos se estrena hoy, se ha estrenado este viernes, así que es la recomendación también cinematográfica que hacemos esta noche. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida aquí en La Otra Vía, ya en recta final, y hablamos de más cosas.